Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes, y le pedimos al Señor que venga a auxiliarnos para que en este tema pues podamos en este día ser todos edificados. ¿Cuántos están gozosos? Que los miro así meros apagaditos. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, mi Dios, por el control que tienes de nuestras vidas. Gracias por la salud, Señor, que nos das. Gracias por esa paz que tú nos regalas. Gracias, mi Dios, porque todo lo que el enemigo hace está sometido bajo el dominio de tus pies, Señor. Hoy venimos a declarar, Padre Santo, que toda entidad de las tinieblas que tenga la misión de venir a perturbar, a estorbar, a distraer, Señor, hoy en el nombre de Cristo Jesús venimos a declarar que aquel que está por encima de toda potestad, aquel que está por encima de todo principado, aquel que está por encima de todo gobernador de las regiones celestes, se llama Jesucristo y está en favor de su pueblo. Te damos gracias porque en esta hora, Señor, derramas tu Espíritu poderoso sobre cada uno de nosotros para compungirnos y para ponernos en un vínculo perfecto a través de tu Espíritu, Señor. Para que a través del redarguir que hace tu Espíritu en nuestro espíritu, nosotros en este día podamos ser edificados, podamos ser entendidos y podamos ser ministrados en libertad, en paz, en vida, en victoria. Gracias te damos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, amén y amén. En esta mañana vamos a desarrollar, mis amados hermanos, el cuarto tema o la cuarta parte relacionado con los mensajeros crueles que son enviados cuando una persona cae en rebelión, en cualquier manifestación de rebelión. Gracias. La palabra del Señor, mis amados hermanos, nos advierte muchas cosas. Y una de las cosas que a mí me gusta siempre puntualizar y poner como un fundamento básico es el que se refiere al régimen legal que norma, mis amados hermanos, el funcionamiento de los principios espirituales. Los principios espirituales del reino de Dios están regidos, no son antojadizos, no funcionan así por así. Tienen, mis amados hermanos, fundamento legal. Y esto fue instituido por nuestro poderoso Dios. Nuestro Señor Jesucristo estableció puntualmente estos fundamentos, mis amados hermanos, para que estén y sigan vigentes el día de hoy sobre nosotros. El desconocimiento de estos fundamentos, mis amados hermanos, como decía nuestro hermano Quique, hace que el pueblo del Señor se mantenga a merced o bajo la ignorancia y por lo tanto bajo el dominio del maligno. Cuando nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versos 19 y 20, aquí hay una gran sentencia que es la que quiero agarrar yo como punto de partida para este día, donde dice la palabra del Señor: sabemos que somos de Dios. ¿De quién somos, mis amados hermanos? De Dios. En tanto que todo el mundo yace bajo el dominio del maligno. Se está poniendo dos posiciones. Una en relación a nosotros. Somos hijos de Dios, somos de Dios. Pero hay un mundo que está bajo el dominio del maligno. Verso 20. Sabemos, empero, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos a aquel que es verdadero. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Para darnos entendimiento de aquel que es verdadero. Amén, mis amados hermanos. Y dice, y nosotros estamos en el que es verdadero, es decir, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En pocas palabras, este es el fundamento en el cual nosotros vamos a entrar a estudiar esta perspectiva, mis amados hermanos, de las potestades que son los mensajeros crueles. Este mundo está bajo la influencia de las potestades a través de un régimen que le llama la palabra dominio del maligno. Pero
nosotros estamos etiquetados, nosotros estamos catalogados, mis amados hermanos, como hijos de Dios. Amén. Y que la manifestación del Hijo de Dios ha sido para traernos a nosotros entendimiento de aquellas cosas que un simple, mis amados hermanos, no puede entender. Y al decir simple no me estoy refiriendo a que nosotros seamos ilustres. Al decir simple me estoy refiriendo a aquel que todavía no está viviendo en el Espíritu, sino que está viviendo según la carne. Amén. Entonces, nosotros fuimos rescatados de un régimen violento. ¿Cuántos reconocen eso? Todos. Y fuimos trasladados a un régimen de libertad en el que se nos ha dado, a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se nos ha dado entendimiento para que nosotros conozcamos aquello que es verdadero. Mi amado hermano, nosotros estamos obligados a conocer lo que es verdadero. Estamos obligados a discernir, mis amados hermanos, lo que es verdadero. Perdón. Ay. Perdón. Pero no obstante a que nosotros estamos dados al entendimiento y a conocer, perdón, hoy sí, estamos mal. Aparte de que estamos dados para tener entendimiento y conocer todo lo que es verdadero, nosotros debemos de reconocer, mis amados hermanos, que hay una oposición que persiste. Una oposición que siempre va a estar, mis amados hermanos, presente. En 1 Corintios capítulo 4, versos del 3 al 4, en la versión de la Biblia Pratt, dice, pero si todavía nuestro evangelio, ¿cómo dice? Está encubierto, para los que se pierde, está encubierto. Aquí está diciendo que la única manera para que el evangelio esté encubierto es para aquellos que realmente no están luchando para ser libres, para ser salvos, porque no quieren ser redarguidos por el Espíritu de Dios. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los que no creen, para que no les amanezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué estoy poniendo estos fundamentos, mis amados hermanos? Porque estos fundamentos son vitales para que nosotros reconozcamos, mis amados hermanos, la gloriosa manifestación del Hijo de Dios. Usted sabe que la manifestación del Hijo de Dios es algo glorioso, mis amados hermanos. Cuando usted empieza a analizar todo aquello que tuvo que pasar para que Jesucristo se manifestara en esta tierra, es algo que realmente es inexplicable, es glorioso. Y Juan en el capítulo 1, verso 14 nos dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero miren, mi amado hermano, este habitó entre nosotros es algo tan maravilloso, porque trajo consigo lo que dice acá, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuáles eran los atributos de la manifestación del Hijo de Dios? Gracia y verdad. No nos podría dar entendimiento Él si no traería gracia y verdad contra un régimen que estaba dominando a través de oscuridad, de mentira, de engaño, de opresión, de tantas cosas. Mis amados hermanos, antes de Jesucristo, verdaderamente, yo no sé si a usted le hubiera gustado nacer. A mí en lo personal no. Si ahora, sí, el que se moría y solo tenía que clamar al Dios Todopoderoso, pero no había un evangelio de la gracia, de salvación, de una esperanza de resurrección. No había un Espíritu Santo al alcance de nosotros. No estaba la sangre de Cristo a favor de nosotros, no estaba la palabra. Entonces, esa gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, hizo que todo, prácticamente todo cambiara. Y ahí es donde se dio el remesón.
Ahí es donde como dicen en mi pueblo, se sangoloteó el mundo espiritual, mis amados hermanos, del cual el enemigo está tratando de reaccionar violentamente para querer recuperar todo aquello que la manifestación del Hijo de Dios le vino a quitar de sus manos. Le vino a quitar el poder a las potestades espirituales y le vino a otorgar a una nueva entidad, la iglesia, el poder, la autoridad, las llaves del reino, mis amados hermanos, y le dio la potestad, mi amado hermano, de ser la que va a manifestar los poderes del reino venidero. Eso somos nosotros. Y esto es grandioso. Entonces, cuando nosotros vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 17, mire cómo dice acá: porque la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por medio de Jesucristo vinieron. O sea que la manifestación de Jesucristo era imprescindible, mis amados hermanos, para que todo cambiara, para que las tinieblas pudiesen, mis amados hermanos, tener un freno, para que pudiesen ser sometidas a un orden instituido por nuestro Dios para ejecutar ese plan de misericordia. Esa gracia y esa verdad, mis amados hermanos, yo le doy la importancia porque contienen sentencias, contienen decretos que se convierten en órdenes de restricción. Mire cómo se lo estoy diciendo. Esa gracia y esa verdad que trajo nuestro Señor Jesucristo, trajo fundamentos que se convierten en órdenes de restricción a favor de nosotros, en contra del reino de las tinieblas. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Estas órdenes de restricción tienen como objetivo hacer que el enemigo no lo afecte a usted, no me afecte a mí, no nos afecte a nosotros. Órdenes de restricción con un respaldo legal. En el mundo espiritual todo es con una sentencia legal. Y si nosotros nos apegamos a esas normativas de esas sentencias legales que Jesucristo estableció a nuestro favor, mis amados hermanos, nosotros vamos a estar caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahora, ¿qué es una orden de restricción? Una orden de restricción, mis amados hermanos, es también llamada orden de protección. Y es una orden de la corte que tiene la finalidad de proteger a alguien contra el maltrato, contra amenazas, contra acechos, contra acosos, contra abusos, etcétera, etcétera, etcétera. La persona que obtiene la orden de restricción, a esa persona se le llama persona protegida. En pocas palabras, lo que hizo Cristo Jesús en su manifestación gloriosa fue venir a poner órdenes de restricción para que usted sea una persona protegida. ¿Entendió eso? Esto es glorioso. Usted ha visto aquellas películas donde dice, agarran a una persona y dice, saca un carnet donde dice inmunidad diplomática y no lo pueden tocar. Nosotros tenemos orden de restricción, mis amados hermanos, a través de cada uno de los principios espirituales que Dios ha establecido. El problema es que muchas veces nosotros los ignoramos o a veces andamos con los papeles todos doblados dentro de la bolsa del pantalón y ni siquiera sabemos el valor de lo que nosotros cargamos en la bolsa. Y el enemigo nos está hostigando. Pero por ignorancia no nos defendemos. Entonces, en la palabra del Señor, en Juan capítulo 16, verso 33, el Señor Jesucristo hace la advertencia de lo que es la administración del mundo y deja claramente asentado los principios poderosos para su pueblo. Estas cosas os he dicho, para que en mí, ¿qué dice? Tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Aquí se encierran
esas órdenes de restricción y específicamente se encierra la orden de restricción de la paz. Aquí nuestro Señor se presenta como una fuente inagotable de información, mis amados hermanos, para darnos la victoria dentro de la guerra espiritual. Él es quien ministra la orden de restricción para que nosotros no perdamos la paz. Aquí me quiero detener un poquito. ¿Sabe que usted no tiene derecho a regalar la paz? ¿Sabe que el enemigo no tiene derecho de quitarle la paz? Ni en la noche, ni por la preocupación, ni por la renta, ni por esto, ni por lo otro. ¿Por qué? Porque hay una orden de restricción donde Él ha pagado por nuestra paz y donde usted y yo tenemos que pelear para que esa paz no nos la quite el enemigo. Y dice la palabra del Señor a través de esta sentencia de Juan 16:33: en el mundo tendréis tribulación, pero yo he vencido al mundo. Y dice, para que en mí tengáis paz. Y mire, mi amado hermano, cuando nos ponemos a analizar esto, nos podemos dar cuenta que el mundo es el escenario donde hay que poner de manifiesto la autoridad de la orden de restricción de la paz. ¿De qué nos sirve un documento de restricción de paz ya cuando estamos muertos? No sirve de nada. Es en el día a día donde nosotros tenemos que sacar esto, mis amados hermanos, porque cuando la palabra del Señor nos dice que el mundo es el escenario, la palabra del Señor nos dice, en el mundo tendréis tribulación, y esa palabra tribulación es la palabra deslipsis, y esa palabra deslipsis quiere decir tener presión, tener estrechez, tener aflicción, tener angustia, tener atribulación, tener persecución. Significa primariamente una opresión, una presión, todo aquello que contribuye a tener cargas para el alma y para opacar la actividad del espíritu humano. En pocas palabras, cuando el Señor Jesucristo dice, y en el mundo tendréis deslipsis, describe cuál debe ser nuestro estado de ánimo en la batalla, a través de la orden de restricción que Él ha puesto a nuestro favor. Recuerde que usted es la persona protegida. Él no quiere que el maligno lo toque. Y a mí me da risa humanamente, porque mucha gente le tiene fe a un documento, a un papelito firmado por un juez, donde dice, es que él no se puede acercar, es que él no puede entrar, él no me puede hacer daño. La gente le tiene fe a ese papel, pero no le cree a Dios de que Él dice, la paz como la doy yo, porque en el mundo tendréis aflicción. Entonces, mis amados hermanos, vemos acá una serie de situaciones en las cuales el enemigo quiere, mis amados hermanos, violentar lo que Dios ha dejado establecido a favor del pueblo de Dios, a favor de todos nosotros. Si usted me acompaña al libro de Isaías, capítulo 53, verso 5, la palabra del Señor, mis amados hermanos, nos describe en la versión de la Biblia moderna, o versión Pratt, dice, pero fue traspasado por nuestras transgresiones, quebrantado fue por nuestras iniquidades. Y mire cómo lo dice acá, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas nosotros hemos sido sanados. El valor o precio de esta orden de restricción implica, mis amados hermanos, que es un valor incomparablemente alto el que se pagó. En otras versiones más actualizadas dice el precio, pero en el original no dice el precio. Aquí dice el castigo, porque fue un castigo
castigo al que Él se sometió, fue un castigo al que Él se ofreció para que nosotros no fuésemos castigados en lugar de Él. Para que ese castigo hiciera que nosotros fuéramos protegidos por Él a través de la orden de restricción de la paz que Él estableció para su pueblo. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Entonces, mis amados hermanos, es importante que nosotros pongamos el dedo en este versículo, porque alrededor de este versículo es que vamos a estar caminando. Pero contrariamente a todo esto, mis amados hermanos, hay factores humanos que contrarrestan la orden de restricción de la paz que el Señor dejó a favor de cada uno de nosotros. Y estos factores, mis amados hermanos, son tan comunes como cuando yo vivo en injusticia, cuando yo cometo injusticias, cuando yo le doy cabida a la duda. Lo que acabamos de decir, mis amados hermanos, de que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, es una sentencia universal, una sentencia divina. Es una sentencia que yo no la estoy poniendo a discusión. No se puede poner a discusión, porque es algo que Dios ya estableció. El problema es cuando nosotros lo ponemos en duda. Entonces invalidamos todo aquello cuanto el Señor dejó como protección para nosotros, y entonces le abrimos puerta al enemigo para que venga a robarnos la paz. Y yo le quiero preguntar, ¿a usted le gusta vivir sin paz? Es lo peor que uno puede tener, perder la paz. Entonces, estos factores que contrarrestan la orden de restricción, mis amados hermanos, son acciones que el enemigo busca implementar para anular o inutilizar la aplicación de este beneficio de protección que el Señor nos da a favor nuestro, a través de la injusticia, la duda, la incredulidad, la falta de perdón, o a través de robarle a Dios. ¿Será que le podemos robar a Dios aparte de los diezmos? Le podemos robar la gloria, le podemos robar el honor. ¿Qué más le podemos robar al Señor? La misericordia, cuando no le damos, cuando somos ingratos, cuando no hay gratitud. Entonces, el enemigo busca estos factores humanos, mis amados hermanos, para invalidar todo esto. Pero veamos más allá de esto. ¿Quién está detrás de esta acción? Entendemos nosotros entonces que el Señor Jesús nos dejó una ordenanza, mis amados hermanos, para que vivamos en un estado de libertad por medio de la paz que Él ministra. No la paz de este mundo, su paz. Y en Juan 14, 26 y 27, mire, esta sentencia es maravillosa porque habla acerca del rol del Espíritu Santo y el rol del Señor Jesucristo. Mas el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Y os recordará todo cuanto os he dicho. Verso 27. La paz os dejo. ¿Cómo dice? La paz os dejo. Es un legado. Luisa María, mire, ahí vengo, le dejo esto. Se lo estoy dando. Es algo personal, algo que yo tengo que administrar. La paz os dejo. Y ratifica, mi paz os doy. O sea, no es cualquier paz, no según la da el mundo. Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. O sea, nos está ratificando, tranquilos, si es la orden de restricción. Con esto van a estar protegidos. Con esto ustedes están teniendo poder y autoridad para sobreponerse a cualquier escenario donde el enemigo los quiera asaltar. ¿Qué pasa cuando usted recibe una mala noticia? Se angustia. Y ahí es donde entra el que está detrás de esta operación, el angustiador.
del que vamos a hablar en este día. Entonces, mis amados hermanos, es importante que nosotros debemos de estar claros, debemos de saber que siempre habrá poderes de las tinieblas queriendo invalidar la protección que el Señor nos ha dejado como herramienta legal para protección en contra del robo de la paz. Cuando usted se pone a estudiar los principios espirituales desde el punto de vista antagónico, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él, viene el enemigo y dice, mal instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se acerque al camino del Señor. Para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Para eso se manifestó el enemigo, para deshacer las obras de Jesucristo en nuestra vida. Y entonces cuando nosotros vemos cómo el enemigo actúa, nosotros debemos de ser como Pablo, cuando Pablo dice, porque nosotros no ignoramos cuáles son no somos ignorantes de los ardides del enemigo. Y cuando habla de ardides, está hablando de la metodeia, está hablando de los métodos, del modo de operar del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas siempre va a querer invalidar legalmente o en la esfera de los derechos todo aquello cuanto el Señor dejó establecido legalmente para nuestra protección. Y la orden de restricción de la paz, mis amados hermanos, es una de las que el angustiador ataca con mayor frecuencia. ¿Por qué? Por ignorancia de su pueblo. Muy bien lo decía Quique, ¿verdad? Que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y la palabra del Señor dice más abajo de lo que leo Quique, por cuanto has desechado el conocimiento, yo también te desecharé a ti y a tus hijos. Terrible. Entonces, ¿quién nos roba la paz? Vamos al Salmo 74:10. Y la palabra del Señor dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Dios, el angustiador nos afrentará? ¿Qué es una afrenta? Pregunto. Un hostigamiento, un hostigamiento, un reto, una hostilidad. ¿Hasta cuándo, oh Dios, el angustiador nos afrentará? Y mire la calidad de jerarquía que tiene. ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? No cualquiera va a estar blasfemando el nombre del Señor, pero esta entidad dice que su trabajo es estar hostigando y blasfemando el nombre del Señor constantemente. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que el angustiador es una entidad con autoridad, con poder, y que se levanta, mis amados hermanos, para invalidar, pues obviamente, la orden de restricción de la paz que el Señor ha dejado a favor de cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, habiendo desenmascarado quién es el que nos roba la paz, el angustiador. Cuando hablamos del angustiador, estamos hablando de la palabra Tzahar. Y la palabra Tzahar, mis amados hermanos, de acuerdo a la concordancia Strong 6862, tiene muchos significados. La palabra Tzahar significa afligir, significa calamidad, significa dolor, significa miseria, significa padecimiento, persecución, quebrantamiento, sufrimiento, tribulación, cargas, estrechez, ansiedad, estrés, angustia, tribulación, escasez, oponente, enemigo, adversario, opresor. ¿Ha experimentado usted alguna de estas manifestaciones en su vida? ¿Son agradables? No. Y mire, mi amado hermano, estas manifestaciones son
los componentes, son las unidades que conforman la estructura del angustiador. En una oportunidad un amigo nos llevó un diario de una persona en el cual esta persona se le aparecía un monje. Y el monje traía revelaciones, entre comillas, ¿verdad?, que eran pequeños demonios que tenían la misión de cambiarle del lugar la posición a las cosas de una persona a la cual obviamente estaba atacando. Usted sabe quién es. Y realmente, mis amados hermanos, cuando estamos hablando de la estructura del angustiador, estamos hablando de que hay niveles jerárquicos donde hay componentes en estas manifestaciones que en la noche llegan con usted a robarle la paz. ¿A través de qué? A través de cargas. ¿A través de qué? De estrechez. A través de ansiedad. A través de tribulación. A través de quebrantamiento, de sufrimiento, de tantas cosas. ¿Se acuerda aquella canción que decía, anoche no dormí? A ver, ¿cómo es, pastora? De los años 60, que decía, anoche no dormí. Lo que hice fue llorar, dice mi esposa. Enrique Guzmán, así es. Mire, mi amado hermano, nos da risa. Y la gente cuando canta las canciones hasta los ojos cierra y se inspira y todo lo demás. Pero verdaderamente perder el sueño por angustia es la cosa más terrible. Y sabe una cosa, mi amado hermano, que es ilegal. Escuche bien, es ilegal que usted sufra angustia. Porque Cristo Jesús dejó una orden de restricción para que usted no padezca de angustia. El problema es que el enemigo nos juega la vuelta. ¿Cuál es el propósito del angustiador? Operar en la mente y en las emociones, afectando el intelecto y la voluntad, afectando el alma y, mis amados hermanos, en algunas ocasiones llega a oprimir, obviamente, al espíritu humano. El propósito, mis amados hermanos, de esta potestad es oponerse a la paz que Dios nos dio. ¿Por qué oponerse a la paz que Dios nos dio? Lo hablábamos, tiene un nivel jerárquico alto y arrogante que blasfema permanentemente contra el nombre del Señor. Una de las cosas que me llama la atención del angustiador, mis amados hermanos, es que a diferencia del destructor, que el destructor viene, quiero tus hijos, quiero tu riqueza, quiero tus bienes, que es un trabajo exterior, el angustiador hace un trabajo interno. Trabaja a través de fortalezas mentales. Trabaja en nuestra mente. Es un trabajo, mis amados hermanos, que es muy fino. Y ahí es donde, dependiendo de qué estemos llenos nosotros, vamos a tener éxito en contrarrestar a este terrible mensajero cruel que viene como consecuencia de cualquier manifestación de rebelión. Amén, mis amados hermanos. Ahora, ¿quién es el angustiador? Obviamente, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, es Faraón. Egipto, mis amados hermanos, como todos lo sabemos, es símbolo de opresión. Egipto es símbolo de esclavitud. Egipto es símbolo de perdición. Y el angustiador, mis amados hermanos, es el mismo enemigo que gobierna sobre Egipto. Yo miro cuando Moisés y Aarón eran enviados ante Faraón, ¿cómo se comportaba Faraón? Arrogantemente.
se levantaba en contra de las manifestaciones del Dios Todopoderoso. Es más, tuvo que pasar un suceso de 10 plagas para quebrantar su arrogancia. ¿Y cómo se quebrantó su arrogancia? Tocándole a su primogénito. Y no obstante a eso, después descargó toda su ira contra el pueblo en persecución. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos en Éxodo capítulo 3, verso 7, cómo es el angustiador, porque dice la palabra, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido que sus angustias. La manifestación, la administración de Faraón es traer angustias. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo vino usted en esta mañana a la iglesia? ¿Hay angustias en su espíritu o en su alma? Yo pregunto, tener angustias no es pecado. Tener preocupaciones, tener cosas que lo están angustiando a uno, mis amados hermanos, es parte del combate diario en el cual nosotros nos mantenemos peleando a nivel espiritualmente y no digamos materialmente. Ay, sí, pastor, pero usted nos va a regañar porque ya dijo que es ilegal que el enemigo nos quite la paz. Sí, es ilegal, pero para eso es el mensaje. Para eso está el Señor acá, para librar a su pueblo. Para que todo receptor de angustia en este día sea puesto en evidencia y sea echado fuera de nuestra mente. Que toda fortaleza mental que el enemigo a través del angustiador ha establecido en nuestro ser, pues que el día de hoy sea echado fuera, sea vencido y sea extirpado. Mire, hermano Rodvin, a usted le gustan los chicharrones, ¿verdad? Ya lo quemé. Es pecado, dice la hermana. Es pecado no compartir, dice la hermana Cori. Pero como usted ha comido mucho chicharrón, le cuento que tiene unos quistes de cisticercosis ahí. Y si no se los trata, corre peligro. ¿Qué hacemos? Sí. Se divorcia los cochitos. Tiene que tomar una medida. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tomemos en esta mañana. Que nos demos cuenta que si hemos estado dejando de dormir, si hemos dejado de ser productivos por causa de la angustia en sus diferentes manifestaciones, si hemos tenido letargo por causa de la angustia, el Señor hoy quiere que tú identifiques que necesitas ayuda para erradicar todo intruso que se ha colado y que hoy se ponga vigente nuevamente la orden de restricción de la paz que Él nos da para que el angustiador no pueda tocarnos. Ese es el objetivo. Entonces, sigamos viendo al angustiador. ¿Cuál es el escenario de ministración del angustiador? El escenario de ministración del angustiador, mis amados hermanos, como decíamos, es en el interior de las personas. Miren lo que le pasó a David, Salmo 55, versos 4 y 5. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y sobre mí han caído terrores de muerte. ¿Qué es lo que hace la angustia? Eso, terrores de muerte. Temor y temblor se han apoderado de mí y error me ha sumergido. Es un panorama caótico.
Es una situación que creo yo que ninguno de los que estamos acá quisiéramos estar experimentando. Pero ese es el escenario donde trabaja, mis amados hermanos, el angustiador. Y ahora, ¿qué es lo que hace para que ese escenario le sea favorable al angustiador? Pues obviamente utiliza factores por medio de los cuales opera la angustia en la vida de las personas. Y el primero de estos factores, mis amados hermanos, cuando opera la angustia en nosotros, es cuando nosotros nos apartamos de Dios. Quiero preguntar, ¿se ha apartado usted alguna vez de Dios? Sí. Así es. El desobedecer a Dios, mis amados hermanos, hace que Dios guarde silencio, que ya pues no nos esté hablando. Muchas veces nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué ocultas tu rostro de mí? ¿Sabemos la respuesta? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Cristo con Belial, sí, estamos enojados, estamos bravos, dice la pastora. Diría mi papá, sos chucho. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 15. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí, Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por sueños. Por esto te he estado llamando para que me reveles lo que debo de hacer. Imagínense qué de al pelo, a través de la bruja de Endor. ¿Cómo estaba el estado del alma de Saúl? En gran angustia, porque Dios había roto la relación como consecuencia de la desobediencia, como consecuencia del pecado. Esto hace, mis amados hermanos, que el angustiador venga a cobrar vigencia sobre nuestras vidas. Amén. Yo he conocido familias en las cuales se pelean y se dejan de hablar por cosas tontas. Un día, 2 días, una semana, un mes, años. Y hay gente que hace lo mismo con Dios. No estoy orando, no estoy yendo a la iglesia, no, así estoy bien. Dios sabe cuál es el lío que tenemos entre nosotros dos. Imagínense. Está a merced del angustiador. Segundo factor, el poder de las palabras de las personas. Mire lo que dice en Job capítulo 19, verso 2, de acuerdo a la versión de la Biblia de las Américas. Salud. ¿Hasta cuándo me angustiaréis y me aplastaréis con palabras? Un bombardeo a través de logosapros. ¿Qué es un logosapros? Una palabra putrefacta. La palabra putrefacta tiene la capacidad que desde que sale de la boca de la persona tiene la intención de irse a encarnar sobre la persona a la cual está siendo dirigida esa palabra putrefacta. ¿Ha tenido usted uñas encarnadas? ¿No? ¿Sí? Bueno. Es terrible. Miren lo que dice la versión de la Reina Valera 1909. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? ¿Qué es moler? Es un estrujar. Sí, hostigamiento. Torturar, sí. ¿Y quiénes son los que torturan? Los verdugos. Entonces, mis amados hermanos, el poder de las palabras de las personas. Pero esto es cuando nosotros no tenemos puesta o activa
esa orden de restricción, mis amados hermanos, de la paz que el Señor Jesucristo dejó a favor de nosotros. Por el pecado sexual. En Jueces 16 vemos la historia de Sansón y de Dalila, y dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, mire cómo dice, su alma fue reducida a mortal angustia. Ya se imagina el poder de las palabras de Dalila. El angustiador ahí, pero miren, hermanos, hasta que cayó. ¿Cómo dice? Sí, así es. Cuarto factor, la incertidumbre del futuro. Y aquí entramos todos. La gente quiere saber qué le depara el futuro, qué sucederá mañana, cómo terminarán sus vidas, y por eso también les da comezón de escuchar acerca del futuro, trayendo angustia y aflicción al alma. ¿Qué pasará? ¿Cómo terminaré mis días? Y peor si no voy a tener, y peor si voy a terminar en un asilo, y peor si voy en esto, y peor si lo otro, y peor si me voy a quedar inmovilizado, y peor. Orden de restricción de la paz, para que el angustiador no te robe la paz y que descanses en la paz de nuestro Dios. Dice la palabra que porque yo tengo pensamientos de bienestar para vosotros, de continuo bienestar y no de angustia ni de aflicción. En Lucas 21:25 habla acerca, mis amados hermanos, donde dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Si nos ponemos a pensar cosas, mis amados hermanos, paramos chusemas. Entonces confiemos en el Señor y no le demos cabida a la obra que el angustiador quiere hacer en nuestras vidas. El quinto factor, el trabajo, la opresión de la estructura del angustiador. Isaías 51:23, de acuerdo a lo que dice la versión 1960, y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. En pocas palabras, cuando dejamos que el angustiador nos oye, nos esté machucando, nos esté oprimiendo, nos esté trillando. Y esto, mis amados hermanos, ¿como consecuencia de qué? Como consecuencia de las cargas que pone el angustiador. Yo quiero preguntarle, mi amado hermano, si usted ha tenido diálogos con el angustiador. Monólogos, dice la pastora, que podríamos decir que son dialogismos. Cuando yo hablo conmigo mismo y monto escenarios dramáticos de angustia. ¿Como consecuencia de qué? De no estar lleno del Señor. Como consecuencia de estar vacío, como consecuencia de no tener ministración, como consecuencia de no tener sustento. ¿Qué le ha pasado a usted cuando ha tenido hambre usted? Así, hambre feroz, en gran manera. Y que llega y no tiene nada cocinado y va a buscar, y lo primero que encuentre ahí, si es el chucho o el gato, le pega una mordida en la cola y... Sí, pues muchas veces lo primero que encontramos es al angustiador y nos ponemos a platicar con él en medio de una circunstancia. Es lo peor que podemos hacer. Amén. Entonces, estos factores por los cuales el angustiador rompe
la orden de restricción de la paz que el Señor Jesucristo nos dejó, obviamente trae y deja secuelas del angustiador en nuestras vidas. Y la primera secuela que deja, mis amados hermanos, es la depresión y el envejecimiento prematuro. El salmista, mis amados hermanos, en el Salmo 6, siente a Dios lejos, como que si lo hubiese abandonado, y se encuentra hundido en una tristeza profunda. No para de llorar, mis amados hermanos, sino que siente que la muerte lo está rodeando. Veamos lo que dice el Salmo 6, versos del 3 al 7, de acuerdo a la versión Las Américas. Mi alma también está angustiada, mi alma también está muy angustiada, y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti en el Seol. ¿Quién te dará gracias? Cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama, se consume de sufrir mis ojos. Han envejecido a causa ¿de quién? Del trabajo de todos mis angustiadores. Entonces, mis amados hermanos, el angustiador tiene la misión de cegarnos la capacidad de poder ver claramente y tomar decisiones claras, objetivas, para salir del problema. El angustiador nos envejece, hace que perdamos las fuerzas, hace que perdamos los deseos de vivir, hace que perdamos la memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros, mis amados hermanos. Nos vuelve ingratos. ¿A usted se le ha olvidado lo que hizo el Señor por usted? ¿Usted se recuerda de dónde lo sacó el Señor? A mí no se me olvida de dónde me sacó el Señor. A mí no se me olvida qué era yo sin el Señor. No era nada. Estaba destituido. El angustiador, mis amados hermanos, hace que nosotros enfermemos físicamente, porque es como que nos estuviéramos autoinmolando, torturando constantemente a nivel de las fortalezas que Él ha puesto a trabajar en nuestra mente. El propósito de los angustiadores, mis amados hermanos, es desgastarnos emocionalmente para destruirnos. Esa es la primera secuela que deja el trabajo del angustiador. La segunda secuela, la amargura del alma. Y una de las principales formas en las que se manifiesta la amargura del corazón, mis amados hermanos, es a través de nuestras palabras. Un corazón amargado solo tiene queja, tiene dolor, tiene enojo, tiene ira, tiene frustración, autocompasión, revanchas, dolor, insultos, quejas, chismes, crítica, murmuraciones, peleas. En pocas palabras, no tiene la capacidad para perdonar. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 7, verso 11, dice Job, bajo esta circunstancia, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré ¿en qué? En la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Mire el estado tan calamitoso en el cual se encontraba Job. Sí, todo negativo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchas veces nosotros nos hemos presentado delante de Dios bajo esa condición. Dios está hablando, Dios está manifestando y nosotros estamos peleando con Dios. Y estos que se creen, y estos porque se ríen, y estos porque se gozan. Y si tú estás en esa condición en esta mañana, pues el Señor ha traído este mensaje para ti, para hacerte libre, para romper todo nexo, todo dominio que el angustiador pueda estar ejerciendo sobre tu vida, para que hoy la paz que el Señor Jesucristo nos ha dejado venga a ser una realidad para todos y cada uno de nosotros. En Proverbios 18, verso 14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas
¿quién soportará al ánimo angustiado? O más bien dicho, ¿quién soportará al alma angustiada? Ánimo, viene de la palabra ánima, que quiere decir alma. ¿Quién soportará al alma angustiada? Mire, mi amado hermano, los angustiadores saben que si amargan nuestra alma, prácticamente tienen el poder para destruir nuestra vida. Por eso es que no podemos dejar que esta secuela se mantenga activa en nuestro ser. Tercera secuela, y esta es terrible, hace que se ocasione o que venga la derrota sobre aquellos que son ungidos de Dios. ¿Cuántos ungidos de Dios hay acá? ¿Cuántos ungidos de Dios hay acá? Amén. Gloria a Dios. El angustiador nos hace sentir derrotados, nos hace sentir perdidos, como que si el mundo nos estuviera pisoteando, mis amados hermanos. Miremos lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 9. Aquí está hablando un soldado ante las preguntas que David le está haciendo de cómo fue la muerte del rey Saúl. Y dice este hombre, él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y que me mates, porque se ha apoderado de mí, ¿quién? La angustia, pues mi vida está aún toda en mí. O sea, estaba herido, pero se sentía vivo, pero estaba lleno de angustia el rey Saúl. Y mire lo que dice en el verso 15 y el 16. Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. ¿Se recuerdan la historia? Había muerto Jonatán, estaba herido el rey Saúl, estaba rodeado por los filisteos y Saúl ya no tenía ni fuerzas para matarse con su propia espada. Entonces, sí, estaba agonizando y le pidió a un soldado amalecita que estaba ahí que le empujara la espada para matarlo. Y ese es el que está contándole este relato a David, y David le dijo, bueno, conforme a tus hechos, te fuiste feo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía la oportunidad. Es que mire, mi amado hermano, esto es delicado. Él tenía la oportunidad de no tocar al ungido de Dios, pero decidió matar al ungido de Dios. Eso es lo que hace el angustiador. Al hacerte sentir derrotado, el angustiador te hace sentir que Dios te ha dejado solo. ¿Cuál fue la palabra del día de hoy? A ver, ¿quiénes pusieron atención? Las oraciones son escuchadas, ¿qué más? ¿Cómo? Siempre hay despachos porque son escuchadas las oraciones del Señor y que no estamos solos. Nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar. Que le escuche el angustiador, nunca nos va a dejar nuestro Dios, porque es poderoso, porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿cómo podemos vencer al angustiador? En primer lugar, despojándole del dominio de nuestras emociones. Ay, miren, mis amados hermanos, las emociones son cosa seria. Para eso nosotros debemos de tomar control de nuestras emociones. El problema más grande de la humanidad son sus emociones. Y de los problemas emocionales se forman los problemas espirituales. Mire, mi amado hermano, las emociones siempre nos van a llevar a tomar decisiones, buenas o malas. Por eso mejor tenemos que estar templados con nuestras emociones para tomar decisiones.
Y una de las cosas que a mí me llama la atención de las emociones es que biológicamente todas las emociones tardan en promedio para desarrollarse en nuestro ser 90 segundos. En 90 segundos se desarrolla la emoción. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros dejamos que esas emociones duren más de 90 segundos, se va a convertir en un sentimiento. Y cuando se convierte en un sentimiento, el sentimiento obviamente dura más de 90 segundos y entonces el sentimiento permanece en la persona y se convierte en un estado de ánimo. ¿Escuchó bien? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? El problema es que cuando nosotros permitimos un estado de ánimo, significa, mis amados hermanos, que nosotros nos podemos convertir en una persona de doble ánimo. Y eso nos pone en problemas. Por eso es importante quitarle, mis amados hermanos, para vencer al angustiador, el dominio de nuestras emociones. Ay, es que me siento mal. No, el precio de nuestra paz, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, ya fue pagado. No tienes derecho a manipularme. Número 2, el castigo de nuestra paz. Isaías 53:5, ha sido traspasado por nuestros pecados, triturado por nuestras iniquidades. El castigo, precio de nuestra paz, cae sobre él y a causa de sus llagas hemos sido curados. Cuando aquí hablamos de la palabra castigo, mis amados hermanos, estamos hablando de la palabra en hebreo musar. Y mire, esto a mí me abrió el entendimiento, mis amados hermanos. Aquí no estamos enseñando ni hebreo, ni griego, ni nada por el estilo, pero es importante hacer uso de esto porque fue escrito en hebreo y en griego la palabra. Y entonces ahí es donde se da el entendimiento de lo que el escritor, el Espíritu Santo, quiere trasladar. Sí, así es. Y cuando habla la palabra musar, se refiere al castigo apropiado. O sea, lo que se aplicó ahí no le quedó debiendo nada al angustiador. Cuando dice que fue el castigo apropiado es porque se pagó absolutamente todo. Y el castigo apropiado desde el punto de vista que era nuestro castigo, mis amados hermanos, y que el Señor Jesús se lo llevó en la cruz del Calvario, hace efectiva, escuche bien, la orden de restricción. Musar también quiere decir restricción. Mire qué interesante. Y entonces, mis amados hermanos, esta restricción hace que sea completamente ilegal desde el ámbito espiritual que el angustiador, escuche bien, nos quiera castigar robándonos la paz y haciéndonos pagar por algo que Cristo Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Mire qué maravilloso, mis amados hermanos. Y de acuerdo a diccionarios como el diccionario Bain, mis amados hermanos, cuando habla acerca de la palabra musar, traslada una idea que musar quiere decir dar golpes a una persona como castigo hasta sangrarlo. Pero golpes no físicamente, sino golpes con palabras. Y en pocas palabras lo que podemos decir es que lo que desea el angustiador es que la sangre de Cristo Jesús que hay en nosotros sea sacada de nuestra vida a través del hostigamiento que Él hace. ¿Para qué? Para quedar a merced de Él. Mire, mi hermano, yo cuando estaba estudiando esto dije, Señor, no cabe duda que tú eres perfecto. Tú no te equivocas. Tú lo has dejado todo claramente establecido. Y mi amado hermano, el angustiador quiere castigar nuestra paz anulando la orden de restricción a nuestro favor otorgada por nuestro Señor Jesucristo. Para ir terminando, la tercera forma de vencer al angustiador es que la manifestación de la paz del Dios de paz sea una constante en nuestra vida diaria. La manifestación de la paz del Dios de paz
sean una constante en nuestra vida. No podemos decir nosotros que hay paz en nosotros si no conocemos, si no tenemos relación con la manifestación de la paz del Dios de paz. ¿Por qué no se presenta aquí como Jehová, como el guerrero, como Jehová Sabaoth? Aquí se manifiesta como el Dios de paz. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede ministrar esa paz. Romanos 16:20 nos dice: el Dios de la paz pronto aplastará a Satanás. Mire qué glorioso. Bajo vuestros pies, la gracia de vuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Primera de Tesalonicenses 5:23, que el Dios de la paz os santifique plenamente y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea conservado irreprochablemente a la venida o para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Juan 14:27, este ya lo leímos, pero dice: la paz os dejo. ¿Qué es lo que nos deja? La paz. Mi paz os doy. Y hace la comparación, no como la da el mundo, sino que Él la da de una forma diferente. No estéis angustiados, ni tengáis miedo. Y aquí quiero hacer me quiero detener en lo que dice la versión 1909, cuando dice, mis amados hermanos, la paz os dejo, cuando hace mención a la palabra dejar. Cuando habla acerca de la palabra dejar, se está refiriendo a la palabra apeiemi, y esa palabra en griego apeiemi quiere decir liberar permanentemente. ¿Y qué quiere decir liberar permanentemente? Que está vigente, que es una orden que nunca caduca. Quiere decir impartir, quiere decir poner en libertad, quiere dejar ir. Prácticamente, mis amados hermanos, cuando Él dice, la paz os dejo, está diciendo, esa paz es permanente, es para que sea impartida, es para poner en libertad, es para dejar ir a mi pueblo. Amén. Lo que Jesús está diciendo entonces, mis amados hermanos, es que los conflictos y los disturbios bélicos que puedan haber en nuestra mente y en nuestro corazón, mis amados hermanos, producidos por el angustiador, a través de esto que Él dejó, han sido eliminados. Él ya pagó. Y qué rico cuando usted va a un lugar y pide la cuenta y le dice, mire, los señores de allá le pagaron todo. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿La propina? No, ya hasta la propina le pagaron. Agradecer. Pero dice, siempre ahí en el 14:27, la paz os dejo. Ya vimos lo que quiere decir dejo, pero cuando habla de la paz, se está refiriendo a la palabra en griego eirene, la palabra 1515. Y la palabra eirene, o paz, quiere decir el cese de la guerra, conflicto descartado, un tiempo de reconstrucción, eliminadas las distracciones, un tiempo de prosperidad, imposición de orden en lugar de caos. Esa es la orden de restricción a la cual el Señor nos ha dado pleno, total acceso para que lo levantemos en contra del angustiador. De nosotros va a depender, mis amados hermanos, que nosotros pongamos en obra lo que el Señor, pues obviamente ha dejado para vencer al angustiador. La paz de Dios es una estabilidad interna, mis amados hermanos. Es una estabilidad interna que resulta en la capacidad, escuche bien, de comportarse en paz, incluso en medio de circunstancias que normalmente serían traumáticas y perturbadoras. Buscándole un concepto bíblicamente, lo puedo encontrar en la palabra templanza. Eso es lo que el Señor nos da en contra del angustiador. Así que yo quiero pedirle favor a los hermanos que van a
repartir los elementos para la Santa Cena. Y quiero pedirle favor a Rafa, si nos hace el favor de ministrar, y mientras el Espíritu de Dios está ministrándonos, pues que vengamos a tener una relación con el Señor y a decirle: Señor, gracias. Gracias porque soy la persona protegida. Gracias porque no soy cualquier cosa, porque valgo la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Porque el castigo de nuestra paz cayó sobre ti. Gracias, Señor Jesús, porque en esta hora podemos presentarnos delante de ti, mi Dios. Porque en esta hora, Señor, con toda certeza, estamos seguros que no hay ninguna circunstancia, Señor, que quede al descubierto. Que no hay ninguna circunstancia que el angustiador, Señor, pueda estar sacando ventaja de mí o de mis hermanos. Gracias, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy nos rendimos a ti, Señor, y nos refugiamos en tu presencia. Como dice el Salmo 9:9, el Señor es refugio de los oprimidos y es su baluarte en momentos de angustia. Hoy te necesitamos, Señor. Hoy me rindo a ti, Señor. Y como aquella mujer, Señor, que sus fuerzas desfallecían, déjanos desprender de ti virtud, Señor. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestra incredulidad, Señor. Perdona las dudas, mi Dios. Hoy, Señor, nos rendimos a ti. Hoy clamamos solamente a ti, Señor, en humillación, Señor. Porque escrito está: clamé al Señor en mi angustia. Hacia mi Dios alcé mi grito, y Él escuchó mi voz desde su templo. Mi grito llegó hasta sus oídos. Gracias, Señor. Permítenos en esta hora sentarnos en tu mesa, Señor, para ser librados de nuestros angustiadores. Porque escrito está que tú aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges nuestra cabeza con aceite y nuestra copa está rebosando, mi Dios. Gracias. Gracias, mi Dios, porque nos permites hoy, Señor, clamar para que tu paz permanezca venciendo al angustiador, mi Dios. Porque escrito está en tu palabra: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Espíritu de Dios, hoy nos presentamos delante de ti. Ven a hacer esa extraña operación en nosotros. Nosotros nos arrepentimos en esta hora, mi Dios, te pedimos perdón y te solicitamos, Señor, que nos permitas, mi Dios, tener acceso al trono de tu gracia para poder hacer pacto contigo, Señor, para celebrar, Señor, en obediencia a lo que tú dejaste instituido a través de la bendición de la Santa Cena. Hoy nos hemos considerado, Señor, y hemos sido hallados faltos, mi Dios. Hoy nos hemos considerado, Señor, y hemos reconocido que necesitamos de ti, Señor.
Hoy nos hemos considerado, Señor, y hemos reconocido, Señor, que hemos invalidado, Señor bendito, la orden de restricción de la paz a nuestro favor, Señor. Pero hoy, Señor, queremos hacer un nuevo pacto para validar nuevamente esto, para que el angustiador, Señor, no tenga ningún dominio sobre nosotros. Por eso, Señor, hoy venimos a tu mesa, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, por el Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor. Y venimos a tomar este pan en nuestras manos, Señor, reconociendo que simboliza el precio, el castigo perfecto que cayó sobre ti, Señor, el precio de nuestra paz, mi Dios. Podemos comer el pan. De igual manera, mi Dios, todo pacto que se celebra en la mesa, Señor, se cierra, Señor, se funde, mi Dios, con derramamiento de sangre, Señor. Por eso en esta hora, Señor, venimos a tomar la copa en nuestras manos, Señor. Copa que simboliza la victoria, Señor, sobre Satanás y toda hueste de maldad, sobre Satanás y sobre toda potestad de las tinieblas, y en este caso, el angustiador, Señor. Y venimos a declarar que la sangre que corre en nuestro interior es la sangre que pagó el precio para que el angustiador no nos pueda robar esa paz que tú nos has dado, Señor. Por lo tanto, en esta hora, con temor y temblor y reverencia, venimos a darte gracias y a tomar de la copa para ratificar el pacto de libertad, de paz en Cristo Jesús. Podemos tomar de la copa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahora, Señor, hecho el pacto, mi Dios, te rogamos, mi Dios, que se cumpla lo que dice tu palabra en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 8. Y yo seré defensa y seré amparo firme a mi casa, del que va y del que viene, y no pasará más sobre ellos el angustiador, porque ahora yo veo con mis ojos, dice el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este pueblo, mi Dios. Y ahora, Señor, ministro la palabra de libertad sobre este pueblo. Hoy se rompe, Señor, todo yugo, toda marca, toda señal del angustiador. Todo derecho que el angustiador ha puesto sobre este pueblo, hoy le es quitado, Señor. Y los ángeles que fueron vistos en visión en esta mañana en la adoración, tienen la misión de quitar todos esos sellos, todas esas marcas que la estructura del angustiador ejercía como un derecho sobre este pueblo. Gracias te doy, Señor, por esa extraña operación que haces en tu pueblo. Gracias, Señor, porque los sueños de mis hermanos, Señor, el descanso de mis hermanos, no será igual como era hasta el día de hoy. Hoy serán diferentes, mi Dios, porque la orden de restricción de la paz de nuestro Señor Jesucristo está vigente sobre este pueblo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Dele una ofrenda de palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a ponernos de pie para quedar despedidos. Y yo personalmente le doy gracias al Señor porque no sé si les ha pasado, pero a veces uno amanece sin qué ni para qué, con un flato, como si algo fuera a pasar. Y hoy entendí que el angustiador sí nos persigue, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias al Señor por esa obra de libertad que Él siempre nos quiere dar. Padre, gracias por lo que has hecho en esta mañana, por lo que siempre haces a nuestro favor, por lo que ya quedó decretado, Señor, y que el enemigo se tiene que someter. Padre, que la paz tuya, Señor, inunde nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que no nos enfoquemos en las circunstancias externas, Señor, sino que creamos firmemente que ya se pagó ese precio, Señor. Gracias te doy, mi Dios, y te clamo que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre este pueblo, Señor, en todo lo que hagan, mi Dios, para tu gloria, Señor. Y el pueblo de Dios declara: amén, amén, amén. Gracias, bendito Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. A los que están en casa viéndonos, les deseamos lo mejor y las más ricas bendiciones. Quisiera que oráramos. El hijo de Gladys tuvo un accidente esta mañana de moto, está en el hospital. La última noticia que tuve, que estaba sangrando mucho, y oremos, pongámoslo en oración, mi Dios. Ya entró a cirugía. Ok, eso no he visto mi teléfono. Ok, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos a Renato, Señor. Y te pedimos, Señor, que te hagas presente en el corazón de tu hija, Señor. Porque el castigo de nuestra paz ya fue sobre ti. Que ella pueda descansar verdaderamente en ti, Señor. Que pueda confiar que tu mano de poder está, Señor, obrando en la vida de Renato. Gracias te damos, Señor, porque hemos de ver tu gloria manifestada, mi Dios. Lo ponemos en tus santas manos, confiando en tu poder ilimitado, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados. Como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el
Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Unamos nuestras voces en amor a Él, unidos en justicia y en verdad, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán. Como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en